Bien, pueden tomar asiento ahí en sus lugares y vamos a ir a nuestras Biblias ahí en sus lugares también. Retomamos hoy, después de 2 semanas, nuestro estudio del libro de Segunda de Corintios, ¿no? La semana pasada estuvimos celebrando el Día del Padre y el Señor estuvo hablando en cuanto a los padres, pero bueno, a los futuros padres también, ¿no? Y nos hablaba de cómo ser siervos y administradores, mayordomos de nuestro hogar. Sí, pero ahora vamos a retomar nuestro estudio de verso a verso de la segunda carta de Pablo a los Corintios y el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo 11. Entonces, si estás ahí en tu Biblia, ve a 2 Corintios capítulo 11. Vamos a continuar entonces con este estudio que hemos comenzado ya hace más de 5 meses. Y bueno, falta poco también ya para terminar, ¿no? Entonces, 4 o 5 capítulos más, menos. 3 capítulos más y ya estamos terminando, 11, 12 y 13, ¿no? Entonces, este capítulo 11 lo vamos a desarrollar en 2 partes. Hoy vamos a desarrollar una primera parte hasta el verso 15, ¿sí? Hasta el verso 15 vamos a estar viendo qué es lo que nos está enseñando Dios a través de esta carta. Ya nos ha enseñado bastante y sobre todo a aquellos que están sirviendo a Dios, y sobre todo a aquellos que están cumpliendo un rol de servicio a Dios, esta carta nos enseña mucho. Ya que más que una carta congregacional, por así, aunque fue dirigida a una congregación, pero también vemos más cómo es que Pablo abre su corazón ante la situación que se había dado, ¿no? Y en eso podemos diferenciar de la primera carta. Ambos fueron escritos para un mismo grupo de personas, a los cuales podemos llamar los hermanos de Corinto, ¿sí? A los hermanos de Corinto, o llamado también Corintios. Entonces, pero la primera carta son una serie de instrucciones, correcciones que hace Pablo en torno a lo que él se había enterado de esta iglesia, ¿no? En torno a lo que estaba sucediendo en esta iglesia en cuanto a división, adulterio, comida sacrificada a los ídolos, santa cena, y entre otros dones mal usados, y todo eso Pablo corrige, ¿sí? Y la segunda carta es como una respuesta ante una mala respuesta. Es decir, ¿cuál sería la mala respuesta? Que los que escucharon la primera carta, o los que, lo digo escucharon, ¿saben por qué? Porque no todos leyeron esa carta. Normalmente el que estaba encargado o el líder o pastor de la congregación cogía la carta y leía para la congregación la carta que era enviada por el apóstol Pablo, o sea Juan o sea otro. Entonces normalmente no es que cada uno tenía su iPhone o su smartphone y abría y decía, a ver qué dice Pablo. No era así, ¿no? Sino llegaba en un rollo y el encargado de la congregación abría la carta y Pablo ha escrito lo siguiente, ¿no? Entonces la iglesia, la congregación escuchaba la carta normalmente, ¿correcto? Debo entender, ¿no? Escuchaba la carta. Entonces, ellos habían escuchado de Pablo, pero no todos los que habían escuchado la carta de Pablo necesariamente reaccionaron bien. Hubo un sector que quizás dijeron, qué bien que haya escrito Pablo esto, porque ya estuve a punto de irme de esta iglesia a otra más espiritual, quizás, ¿no? Y algunos quizás dijeron, qué bueno que Pablo haya escrito esto. Otros dijeron, uy, ¿quién le contó mi asunto a Pablo? ¿Y por qué? Porque de pronto eran quizás Pedro Lovers, ¿no? Pero también aún así ellos dijeron, bueno, si Pablo lo dice y tiene razón, entonces yo me retracto y bueno, ya no soy de Pedro, tampoco de Pablo, ni soy de Cristo, ya bacán, todo chévere. Pero hubo un grupo que dijo, ¿y quién es Pablo? ¿Y cuáles son las credenciales de Pablo? ¿No? Y como que por carta nada más habla, así, todo bien osado, bien valiente, Pablo, que venga nada más. Le vamos a poner el padre. A ver, que me lo diga en mi cara, ¿no? Algo así. Y ciertamente Pablo termina haciendo una visita inesperada y se da ese momento tenso, ¿no? Lógicamente esas personas no reaccionaban nada más ante así, sino que estaban siendo influenciados por la enseñanza, a quienes Pablo en este capítulo los va a llamar los superapóstoles o los grandes apóstoles, porque así se hacían llamar. Entonces ellos no es que estaban reaccionando contra Pablo o menospreciando la carta o el ministerio de Pablo, porque bueno, no les parecía, sino porque también por otro lado estaban haciendo unión con un yugo desigual, al cual Pablo le dijo, no se unan a ellos, pero ellos se habían unido a este tipo de enseñanza. Y envalentonados por este tipo de enseñanza y aferrados porque gustaban de este tipo de enseñanza, mucho más light, mucho más
menos confrontadora, a lo que Pablo le va a llamar un evangelio diferente. Porque el evangelio es uno solo. El evangelio de Cristo nos llama al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento termina en un perdón de pecados. El evangelio de Cristo no nos condena necesariamente, pero nos invita a un arrepentimiento. Pero se predican otros mensajes también hoy en día, no solo en los tiempos de Pablo, donde no se busca un arrepentimiento de la persona, sino lo que se busca es una satisfacción de la persona y que la persona diga, oh, me siento bien con este mensaje, qué bueno, qué chévere, porque como que este mensaje me da la razón y voy a seguir viviendo como creo que estoy viviendo. Entonces, ese tipo de mensaje traían los superapóstoles combinado con su filosofía griega, su buena retórica, su buena labia, diríamos hoy en día, puro flor. Frente a un Pablo, contraste, creo Dios permitió que Pablo, aunque era muy preparado, aunque había estudiado a los pies de Gamaliel, pero por testimonio propio de Pablo, él dice que sus palabras son ásperas, ¿no? O sea, que de alguna manera ese hecho estaba menospreciando de Pablo. Y vemos también que normalmente Pablo era así, ¿no? O sea, como que directo, no le adornaba tanto el asunto. Por eso que en el libro de Hechos encontramos que cuando él entraba a una sinagoga terminaba en problemas, porque Pablo era directo. Y claramente el libro de Hechos nos dice que cuando él llegaba a tal lugar, entraba a la sinagoga de los judíos y discutía con los judíos. Y esta palabra discutía es de que intercambiaba ideas con ellos y entraba de alguna manera a una discusión, lógicamente, de argumentos, pero Pablo no se quedaba callado. No se amoldaba a decir, bueno, son judíos, entonces, se amoldaba en otro sentido quizás, porque Pablo mismo aconseja que nos hagamos gentiles a los gentiles, judíos a los judíos, pero no en el sentido de que adulteremos el evangelio. No quiero que se malinterprete, ¿no? O sea, nosotros mismos también a diario, en nuestro trabajo, en la vida que nos toca vivir, vamos a estar de alguna manera en cierta interacción con diferentes tipos de personas y tienes que hacerte a ellos, pero sin adulterar el evangelio. ¿No? O sea, si en algún momento estás reunido con personas que quizás no tienen, por así decirlo, mucha educación, no tienen mucho, no sé, tienen su propia manera de hablar, compréndelos, hazte uno más de ellos, no digas, no, bueno, yo no puedo entrar ahí, ¿no? Júntate con ellos, pero sin adulterar el evangelio. Aprovecha esa situación para presentar el evangelio. Amén. Entonces vayamos a la carta ahora. Pablo va a seguir defendiendo su ministerio. Y aquí va a especificar algunas cosas más por qué él hizo lo que hizo cuando estuvo frente a ellos. Y cuando él especifique lo que hizo, o cómo es que fue su actitud, o cómo es que se comportó cuando estuvo con ellos, y qué cosas no aceptó de los hermanos de Corinto, al mismo tiempo Pablo lo va a hacer para hacer contraste con los superapóstoles. Y mira lo que dice el verso 1 entonces, dice, ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, dice Pablo. Y Pablo está haciendo aquí un poco de sarcasmo. Estamos acostumbrados ya un poquito al sarcasmo que usa Pablo, ¿no? Pero como sarcasmo, él estaba diciendo una verdad. Lo que le está diciendo, tolérenme. Entonces, como que hoy en día diríamos como que soporten, ¿no? Si tienen que soportarme, soporten. Ojalá, dice, me toleráis, ojalá me soporten, ojalá me toleren. Sí, toleradme, dice. O sea, y es interesante, y tú dices, ¿y qué es lo que le tenía que tolerar a Pablo? ¿Acaso se va a portar mal? ¿O acaso va a decir algo fuera de lugar? ¿Acaso va a decir...? Es que Pablo va a decir cosas que quizás no le hubiese gustado decir, pero es necesario que lo diga. ¿Me puedo entender? No le hubiese gustado decirlo, pero es necesario que lo diga. Es como decir, me vas a disculpar, pero te voy a decir. ¿Alguna vez te han dicho eso? Y es porque de pronto que lo que nos van a decir es verdad, pero nos va a incomodar, ¿no? Y entonces de alguna manera Pablo está haciendo esa introducción diciendo, me van a disculpar, pero lo tengo que decir. No me hubiera gustado decirlo, pero me es necesario decirlo. Y a veces vamos a estar en esa situación de Pablo, pero ¿sabes qué? Hazlo. A veces es necesario hacerlo. ¿Ven? Y mira lo que dice Pablo entonces. Porque dice, os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya innumerables veces Pablo, y en sus otras cartas también nos ha enseñado, o usa esta ilustración en cuanto a la iglesia, ¿no? Que la iglesia es la esposa ¿de quién? De Cristo, ¿no? Y que también la Biblia en los evangelios nos muestran que
el novio va a venir haciendo referencia a Cristo y que los que hemos creído en Él, de alguna manera somos como la novia, ¿no? Que hemos sido desposados. El libro Apocalipsis también habla de las bodas del Cordero, ¿no? Entonces no es un cordero casándose necesariamente, sino que si entendemos bien estas ilustraciones que usa la Biblia, es que nosotros debemos entender primero qué es estar desposado, ¿no? La palabra desposado es estar comprometido. Era legalmente aceptable, es estar ya prácticamente como en matrimonio, pero a punto de consumarse. Es un matrimonio en espera, ya están legalmente, ya el esposo se desposaba con la esposa, pagaba la dote, por así decirlo, y lo único que hacía el esposo era ir a preparar la casa, y la esposa se preparaba en casa, los padres se encargaban de preparar a la esposa en las ciertas responsabilidades que iba a cumplir, y llegaba la fecha, el tiempo cumplido, ellos consumaban ese matrimonio, pero ya no había vuelta que entrar. Desde el momento que ellos entraban a esta etapa, por así llamarlo, de desposados, y era algo que tú no podías echarte atrás, y era un compromiso serio. Hoy en día quizás se asemeja un poco el tema del noviazgo serio, ¿no? El noviazgo cristiano en todo caso, porque si hablamos de manera secular del noviazgo, no tiene nada serio, pues, ¿no? Comprometidos, ¿no? Entonces estaba ya en un compromiso, y así está la iglesia con Cristo. Él ya pagó la dote por ti y por mí, su propia sangre, y Él dice va a venir por su iglesia, y esa iglesia va a ser entregada, el Espíritu Santo la va a entregar limpia, santa, pura al Señor, y llegará el momento en que nos encontremos con el Señor. Esa será la boda del Cordero, que de cual habla el Apocalipsis, ¿no? Esa consumación de estar con el Señor. Pero la iglesia tiene un solo novio, y ese novio ¿quién es? Jesucristo, es el que pagó la dote. Entonces Pablo les está de alguna manera diciendo, hey, porque os celo con el celo de Dios. Pablo les está diciendo, el mismo celo que Dios tiene por ustedes, con ese celo es que yo me he conducido entre ustedes. Y es por eso que él estaba siendo duro, y es por eso que él va a decir las cosas que va a decir. Porque está hablando con el mismo celo que tiene el Señor. Y nosotros sabemos que el celo que tiene el Señor no es como el celo del hombre, ¿no? No es un celo porque Dios tenga baja autoestima y está desconfiando de ti. El celo del Señor, vemos en el Antiguo Testamento, dice que Dios es celoso. Y lo dice en el contexto en el que le dice, no se unan, no hagan alianzas con los cananeos, con los diversos pueblos, porque Dios es un Dios celoso. Y entendemos en el contexto que Dios es un Dios único, que los ha sacado de Egipto, hablando de su pueblo de Israel, los ha sacado para que estén ahora en una relación con Él. Y ya no había necesidad de que el pueblo esté haciendo relación o alianza con otros pueblos que adoraban otros falsos dioses, ¿no? Entonces, Dios es un Dios exclusivo, es un Dios que los ha llamado para que estén con Él en una relación. En ese sentido, Él es celoso porque los ha apartado de toda contaminación del pecado para Él. Sed santos porque yo soy santo. Y el mismo llamado le ha hecho a la iglesia, y el mismo celo que tenía Dios por el pueblo de Israel, por a quienes Él había rescatado de Egipto, ese mismo celo, y creo yo mayor celo, tiene hoy en día por su pueblo, que es la iglesia, porque ha pagado un precio, ha pagado una dote. ¿Y esa dote quién es? Su propio hijo, la sangre de su propio hijo. Entonces Dios es un Dios celoso que no nos quiere compartir con el mundo. Porque no tendría sentido decir, yo ya le pertenezco a Cristo, estoy esperando su venida, o me quiero ir con Él, pero un ratito más quiero disfrutar aquí. Pero un ratito más, una pequeña alianza con ciertas cosas que no le agrada a Dios. La Biblia en otros pasajes dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y cuando la Biblia habla de que es amigo del mundo, está refiriéndose a todo lo que el mundo representa como sistema de creencia, de fe, de culto, ¿no? Es decir, lleno de idolatría. Y lo está resumiendo eso. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores a la misma vez. Entonces vemos que Dios es un Dios exclusivo. No es tanto que no importa, creen en Él a tu manera, o también los musulmanes lo llaman Alá, nosotros acá lo llamamos. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada de malo si tú crees en Jesucristo, pero de pasadita también en María. No, Dios es un Dios celoso, es santo. Entonces Pablo dice, porque os es celo con celo de Dios, vos
dice, pues ser desposado con un solo esposo es específico para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y lo que Pablo está buscando con todo esto es la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. Y en ese sentido es que él está diciendo palabras duras como no os unáis a yugo desigual. ¿Qué alianza o qué en común tiene Cristo con Belial? Ya lo ha dicho. Entonces ahora dice, pero temo. Entonces, la primera razón por que Pablo va a decir estas cosas, que vamos a ver a continuación, es porque está hablando con el celo de Dios. Y la segunda razón es la siguiente, dice, porque temo que como la serpiente, como con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo lo está diciendo, ¿no? Primero, todo lo que le voy a decir es porque tengo el celo de Dios. Segundo, porque ya hay un precedente. ¿Cómo es que cuando le prestas oídos a quien no debes de prestarle oídos, finalmente terminas cediendo bajo su engaño? Ya hace referencia a quién? Al primer pecado, a Eva. Muchos dijeron, ¿no? Que desde el momento, ¿cuándo comenzó el pecado? Uno dice, desde que comió el fruto, cierto, ¿no? Técnicamente podríamos decir que sí, pero también de alguna manera comenzó ese proceso desde el momento que prestó atención a quien no debía prestar atención. Y a veces cometemos ese error, ¿no? De que nosotros ya sabemos muchas veces el Evangelio, pero por si acaso voy a escuchar esas voces. Yo no manejo, a veces decimos, ¿no? Yo sé cuáles son mis límites. Ten cuidado, cuando tú tienes claramente que no es de Dios, ya ni le prestes oídos, ya no hay razón. Y Pablo les está diciendo lo mismo a ellos, está diciendo, porque hay un precedente en el que se prestó atención, se prestó oídos a la serpiente y terminó. Y ahora, ¿quién estaba detrás de estos superapóstoles? Era la serpiente, porque solo hay dos señores. Pablo, ministro del nuevo pacto, ministro de Cristo, y estos hombres eran ministros simplemente, aunque suene duro, del diablo, nadie más. Porque el que está con el Señor no puede estar contra Pablo, o de lo contrario, Pablo entonces era de la serpiente, pero no había de otra, o sea, son de uno nada más. Entonces, si había esta discrepancia, definitivamente que Pablo era de Cristo y estos venían de parte de la serpiente. En el verso 4, tercer motivo por el cual Pablo les va a decir lo siguiente, lo que continúa más adelante, dice, porque si viene alguno predicando, ¿qué dice? A otro Jesús que el que os hemos predicado. Jesús había predicado a un Cristo, y es el Cristo que había con Pablo, ¿no? Pablo había predicado a un Cristo, al Cristo que transformó la vida de Pablo. Y vemos a través de todo el Evangelio, a través de todo el libro de Hechos, vemos a través de las cartas de Pablo, que Pablo claramente siempre estaba presentando a Jesucristo, el resucitado. Jesucristo, el que fue a la cruz. Ese Jesucristo con el que tuvo ese encuentro en Hechos capítulo 9. Pero ahora aquí Pablo nos está diciendo que estos están predicando, presentando a otro Jesús, a otro Cristo. Usaban la palabra Jesús, usaban la palabra Cristo, pero no venían de parte de Cristo. ¿Eso ocurrirá hoy en día? Claro que sí. En nombre de Dios y en nombre de Jesucristo se dicen y se hacen tantas cosas que no necesariamente son de Dios. Y yo quisiera que eso quede claro en tu mente. No todo aquel que de pronto usa el nombre de Cristo o usa el nombre de términos como iglesia, como cristiano, o términos como pastor, o como apóstol, o como misionero, necesariamente es de Dios. Dices, pero ¿cómo le hago? Si yo también, no te tengo la respuesta exacta, pero lo que sí es seguro que debes de hacer es escudriña. Porque mientras más conozcas al Cristo verdadero, más vas a poder identificar al Cristo falso. Mientras más tú conozcas las enseñanzas de Cristo y de los genuinos seguidores de Cristo como Pablo, más vas a poder identificar quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Pero no es tan fácil, ¿cierto? No es fácil. Ahí viene la importancia de la perseverancia en las cosas de Dios. Ahí viene esa importancia. Pero de que hoy en día se predica un Cristo distinto, un evangelio diferente, ocurre. Y más todavía ahora a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, todo lo demás. Hay en nuestra historia, pero eso debe ser quizás en Argentina
o en Guatemala, o en Centro, no, también hay en Perú, te digo. Anda que sí, y también hay en Pachacuti. Anda, que tanto sí, sí no hay. ¿Quién es? Dígame, no te quiero hacer la vida fácil. Estudia la palabra de tú mismo. El Señor, si tienes el Espíritu Santo, te va a dar ese discernimiento. Amén. Pero no es tan fácil y no es tan simple como decir, soy cristiano, soy pastor, soy predicador y predico cualquier cosa y hago cualquier cosa. Porque mi motivación puede ser cualquier otra. Les diría, me atrevo a decirlo, cuídense hasta yo podría engañarlos. Lógicamente sé que te voy a rendir cuentas a Dios, pero jamás nos confiemos. Vamos a la palabra, filtra todo lo que tú escuchas a través de la palabra. ¿Ven? Entonces dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Bien no te diráis. Qué bien que han hecho todo eso. Entonces Pablo tiene 3 razones por las cuales va a decir lo que continúa. 1, porque tiene el celo de Dios. 2, porque ya había un precedente de prestar oídos a los que vienen de parte del enemigo. 2, porque era una realidad en ellos. Se estaba predicando a un Cristo falso. Esos 3 motivos siguen presentes hoy. Esos 3 motivos, Dios sigue siendo celoso. El enemigo sigue engañando. Hoy en día se sigue predicando un Cristo falso. Entonces, no todo lo que dice que cree el Señor es del Señor. Amén. Verso 5, entonces, mira lo que dice Pablo, 5 al 9. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos que dice grandes apóstoles. Oye, Pablo está reconociendo que esos son grandes, sí, pero está siendo sarcástico. Pablo está diciendo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y Pablo está usando un término que los hermanos de Corinto usaban para calificar a esos predicadores. Decían, esos predicadores sí son un gran pastor, un gran, te voy a presentar un gran predicador. Entonces, ten cuidado cada vez que te dicen un gran. Y a veces lo podemos hacer de manera inocente, pero es mucho mejor suena cuando decimos que somos siervos de un gran Dios, porque el único gran es Dios. Todos los demás somos siervos de ese gran Dios. Amén. Entonces, esos existían y Pablo dice, y pienso que en nada he sido inferior. Pablo tenía su convicción, que él sabía que él no era menos que esos grandes, aunque los hermanos de Corinto no lo veían así. Los hermanos de Corinto decían, no vamos a comparar pues a Pablo con estos grandes, ¿no? Ya hemos dicho, Pablo es osado a través de sus cartas, pero en persona ya lo hemos vivido, no pasa nada. A las justas habla su español. Bueno, ese tipo de español en español, ¿no? Y de alguna manera hacían esas referencias despectivas de Pablo por todo lo que Pablo nos viene diciendo. Mientras que a los otros le ponían en el podio de los grandes. Y Pablo está seguro de que él no ha sido inferior a ellos. No porque Pablo haya estudiado los pies de Gamaliel, por cierto. No porque Pablo era de la tribu de Benjamín y era fariseo o ex fariseo y conocía la ley al revés y el derecho, por cierto, sino por el simple hecho de que le pertenecía al verdadero Cristo. En algún momento decía, un amigo me llamaba, ¿no? Usted lo conoce, bueno, ¿qué tal Anderson? ¿Cómo va la obra? Ya conocí, te dije quién es, ¿no? Amigo, dime, ¿cómo vas? No, así me decía, con su voz todo de oso, ¿no? Acá voy con la pequeña iglesia, pues, te voy a corregir, hermanos, nada que pequeña iglesia, si es de Cristo, es de Cristo. Si es de Cristo, no es pequeño ni grande, simplemente es de Cristo. ¿Me entienden? Entonces la grandeza de nuestra iglesia no radica en cuántos son, ni quiénes congregan acá. ¿Banqueros hay aquí? Ni un banquero. A ver, empresarios. Deudores, un montón. Pero la grandeza de nuestra iglesia no radica en qué es lo que tú eres, sino en quién es el que te ha llamado y a quién es el que le perteneces, en quién has creído. La grandeza de nuestra iglesia, si es que podríamos hablar de grandeza, radica en que su Espíritu Santo sea el que se esté moviendo en la vida de cada uno de ustedes. Sean 3, sean 4 o en algún momento seamos 1000. Los números no cuentan, sino qué tan sincero, qué tan veraces son nuestras vidas guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Y esa es una obra de Dios, no tantos números para decirlo. Bien, entonces dice,
Pues aunque sea tosco, esta palabra que usa Pablo es, aunque sea tosco, otra versión dice, aunque sea torpe. Tosco, torpe es como que lo pudo haber dicho mejor, ¿no? Lo pudo haber adornado porque no suene tan mal, pero Pablo no adornaba. Pablo decía las cosas como son. Es que es cierto que vivimos en un mundo en el que si tú adornas algo suena mejor, vende más. Y si tú eres así de directo, como Pablo quizás, como que no vende muy bien, ¿no? Y vivimos en un mundo donde dice, voy a invitar a tal predicador, a tal persona, o a tal, porque ese sí creo que lo va a convencer a mi familiar. Ese lo va a manipular, pero no es que lo va a convencer, el que convence es el Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo está en ti y te está usando y está transformando, y está tocando la vida de esa persona a quien tú estás predicando y tú estás siendo fiel al Evangelio, el Espíritu Santo lo va a convertir. Porque el Evangelio es el que cambia vidas, no el predicador. Y Pablo era tosco de palabra. Y el ser tosco de palabra hacía que los hermanos carnales que estaban en Corinto de pronto digan, no, pero como que Pablo ya... No, pues no va, ¿no? Nosotros somos de Corinto, ya hemos recibido la filosofía griega y acá no somos un poco más de un habla más alturado. Entonces, mejor los grandes apóstoles. Eso sí, tienen un floro increíble. Entonces dice Pablo, pues aunque sea tosco en palabra, ¿qué dice? No lo soy en conocimiento. En todo y por todo os he demostrado. Hay algo, Pablo, lo que está ahí Pablo diciendo, aunque quizás no haya sonado tan bonito lo que les he dicho, pero lo que les he dicho es lo mejor que puede haber, porque lo que había presentado Pablo es a Cristo. ¿Me entender? Y no hay mayor conocimiento que ese, que el Evangelio de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, semejante a los hombres, vino, murió por ti y por mí, que éramos pecadores, entregó su vida y resucitó el tercer día. Pero necesitas arrepentirte. Oye, no suena tan bonito, sí, pues no suena bonito, pero fue así. Tienes que creer. Y Pablo era así de directo. Tosco, sí. Confrontador, sí. Pero ¿habrá mayor conocimiento que ese? No hay mayor conocimiento que esa verdad del Evangelio, que Cristo, siendo Hijo de Dios, te llamó a ti, que eras vil y menospreciado. Aunque aparentemente quizás eras de educación, o quizás eras adinerado, o quizás tenías ciertos dones, ciertos talentos, pero la Biblia te llama que eres vil y menospreciado, y Cristo murió por ti. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Suena duro, ¿no? Pero bueno, es tosco, pero es real. Bien, entonces Pablo dice, en conocimiento no lo soy, en todo y por todo he demostrado, dice 7. Pero ¿por qué es que de pronto ellos decían, como que no convence lo que Pablo ha dicho? ¿Sabes por qué? Porque aquel tiempo, antes de leer el verso 7, quisiera explicarte un poquito el contexto. Aquel tiempo los oradores, normalmente lo que sucedía con los oradores era lo siguiente. Lógicamente esto no tiene que ver netamente solo con iglesias, sino un orador era aquel que llevaba una nueva filosofía, una nueva ideología, un pensamiento, y lo difundía en las plazas y ante un grupo de personas, y exponía, ¿no? su idea, sus pensamientos. Hoy en día quizás es a través de libros, a través de videos, qué sé yo, pero aquel entonces era así. Y las personas lo que hacían como manera de recompensa por sus ideas, por sus pensamientos, su filosofía que estaba enseñando este orador, la manera de recompensar y reconocer que ese pensamiento les iba a hacer de bien, ¿sabes qué era? Dejando una remuneración para ese orador. Y de alguna manera es como dice, ¿no? Pues lee ese libro, te lo recomiendo porque cambió mi vida, dicen, ¿no? O sea, es un libro bacán porque dice, supérate, que el poder está en tu mente, algo así. Entonces, una manera de recompensar a ese escritor, ¿cómo se ve hoy en día? Comprando el libro, ¿no? Y ese escritor, de alguna manera, genera ganancias, está siendo correspondido. O un coach o un expositor. En aquel entonces era una manera de reconocer, era ese. ¿Qué sucedió con Pablo? Que Pablo llevó la enseñanza a la iglesia, y la iglesia también de alguna manera debía de responder con Pablo económicamente, y era bíblico, ¿no? Dice que el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, era bíblico, pero ¿sabes qué hizo Pablo? Ahí nomás. Entonces, más allá de decir, oye, pero ¿por qué Pablo no lo está recibiendo? Dijeron, es que ni siquiera él mismo está convencido que su mensaje es tan bueno
que no quiere cobrar. ¿Cómo lo ves? Entonces, si no recibes por algo, bueno, pues se da cuenta que no ha llegado, no ha calado, no nos ha convencido. Entonces, tanto así que le da rocha hasta de cobrar. ¿Me dejo entender? Y eso sucedía, mientras que los super apóstoles cobraban bien. Entonces, uy, no, ese cobra caro, entonces es bueno. Eso ocurre hoy en día también. El que cobra caro, entonces por algo será, ¿no? Y el que cobra barato, y el que no me quiere cobrar, por algo no me quiere cobrar. Por eso dicen hoy en día, ¿no? Cuando hagas cursos de algo así, cobra al menos un poco, porque si no van a pensar que es algo que no tiene valor. ¿Has visto? Pero si cuesta más, yo me inscribo a ese curso aunque me cueste, porque si cuesta debe ser que son buenos. Esa lógica hasta hoy en día se usa. Entonces dice, pastor, cobre los discipulados al menos 10 soles, porque si no, no van a valorar el discipulado. No en esta iglesia, en otros lugares se escucha eso, ¿no? Si al menos para que valoren, vamos a cobrar 10 soles el discipulado. ¿Tiene sentido? Lógicamente tiene que ver mucho con la madurez de los que van a recibir esta información, ¿no? De que nosotros no podemos filtrar si algo, una enseñanza es buena o mala por cuánto me cobran, sino porque realmente estoy comprendiendo que esa enseñanza es de bendición para mi vida. Entonces lo mismo estaba sucediendo con Pablo. Entonces ahora sí vamos a leer el verso 7 para entenderlo. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo. Una manera de humillarse fue justamente eso, no recibir ese dinero, para que vosotros fuisteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios. ¿Qué dice? De balde. De balde. Entonces dice, Pablo, como no aceptó, él mismo se ha reconocido que su evangelio no pasa nada, entonces no pasa nada con ese evangelio. Entonces, su evangelio no tiene valor, pero los super apóstoles cobran bien. Es otra cosa, pues una cosita, ¿no es así? Entonces, el hecho que él no había tomado la ofrenda, para ellos había devaluado el mensaje, pero Pablo estaba bien claro que aunque él sea tosco de palabra, pero el conocimiento no lo era. Entonces, el verso siguiente dice, he despojado a otras iglesias. Pablo está diciendo, por si acaso, no es que yo viva del aire. Y por eso que les había dicho, me van a tolerar lo que les voy a decir, ahora entiendes, ¿no? Porque les están de alguna manera hablando de algo que les iba a doler a ellos. Les está diciendo, no tanto, no es que yo no cogí la ofrenda de ustedes o rechacé la ofrenda de ustedes porque mi evangelio no tenga valor o porque lo que yo haya enseñado no tiene sentido, sino ahora les voy a presentar las razones por las cuales yo no cogí y me humillé de alguna manera, pero ustedes no lo han captado. Entonces, pero al mismo tiempo Pablo dice, he despojado a otras iglesias, ¿qué dice? Recibiendo salario para servirlos a ustedes. Por si acaso, dice, aunque durante el tiempo que yo les he estado enseñando, los he estado ministrando, les he estado sirviendo, porque es un servicio, la enseñanza, durante el tiempo que yo he vivido con ustedes, porque había vivido con ellos 1 año y 6 meses, 18 meses o año y medio, había estado con ellos. Durante ese tiempo, ciertamente vemos a Pablo trabajando en Corinto, pero aquí también él hace referencia a que ha sido ayudado por hermanos de otra iglesia. ¿Y cómo lo ves? Dice, caray. Entonces, alguien más estaba sustentando a Pablo mientras ellos estaban sirviendo. ¿Me dejo entender? Y ellos pensando que Pablo no estaba percibiendo porque su evangelio tal vez de pronto no tiene valor. Y Pablo le está diciendo, tanto valor tiene el evangelio que hay otros que han sido transformados por ese mismo evangelio de Cristo, que incluso están dispuestos a ayudarme para yo predicarles ese evangelio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para el hermano de Corinto que de alguna manera hacía alarde de su economía, porque ellos manejaban economía y decir, uy, los pobres de Macedonia o de Filipos nos han estado manteniendo en sentido espiritual, porque han estado manteniendo al siervo de Dios. Roche. Ahora entienden por qué Pablo le dijo, me van a disculpar, pero no es necesario decirlo. Entonces dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, tuve necesidad, dice. No es que Pablo no tenía necesidad. A ninguno fui carga. Dice, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? Macedonia. Filipos. ¿Quién más está en Macedonia? Tesalónica. Berea. Estos hermanos, si Corinto se estaba haciendo problemas,
con Pablo, que los estaba enseñando, los otros dicen, Pablo, vas a ir a enseñar a tal iglesia, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Es otro nivel, ¿no? Se te da cuenta. No, sí, caballero, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues era chanchita, pues, cumpleaños de nuestro pastor, ya, pues, no, sí, es que nos queda, está bonito, ¿no? Donde dice, no, es pastor en otra iglesia, igual, yo doy mi chanchita. Oye, pero no es tu pastor, no importa. Algo así, ¿no? Porque tú tienes como que sacar ideas. ¿Me vas a entender? Otros, porque por otro, y esto también habla bien de los hermanos de Macedonia, porque otro le diría, bueno, si estás sirviendo en esa iglesia, que esa iglesia lo ayude, pues. Pero ellos llegaron a un punto de decir, Pablo está haciendo la obra de Dios, la iglesia es una sola, vamos a ayudar a Pablo. Vamos a ayudar a Pablo. No se hicieron problemas, no, pero cuando predique acá le daremos ofrenda. No. Está predicando en Corinto. Y de pronto Pablo tiene sus razones por el cual ha renunciado, eso lo vemos en la primera carta, ¿no? Tiene sus razones por el cual él ha renunciado a la ofrenda de los hermanos de Corinto, pero bueno, no se hicieron bolas porque habrá renunciado, porque no le quieren dar, simplemente lo ayudaron, dices, en todas sus necesidades, de tal punto que Pablo no fue gravoso a ninguno de ellos, de los que estaba allí en Corinto. Ahora, Pablo no es que estaba pecando de orgulloso, sino que tenía una razón por la cual estaba haciendo lo que va a explicar aquí en adelante. Era para hacer contraste con aquellos grandes apóstoles que su énfasis era el dinero, trasquilar a la iglesia. Entonces Pablo dijo, ¿cómo me distingo de estos? Una manera de distinguirme de estos definitivamente es a través de la predicación del evangelio. Pero bueno, otra manera práctica de distinguirme de estos allá. A este le gusta la plata y yo no voy a recibirlo. Para que no me confundan con uno más de ellos. Pero era su derecho. Él pudo haber dicho, chicos, mira, comenzamos la iglesia y ¿cómo es, no? Porque tengo que viajar, yo también tengo hambre todos los días, tomo mi Coca-Cola, no sé. Pero simplemente dijo, y tampoco dijo, mira, ¿cómo ellos están recibiendo? Si ellos reciben y enseñando un evangelio, yo también tengo que recibir. No entró esa competencia, esa carrera de quién percibe más. Un gran ejemplo de despojarte de tus propios derechos. Que nos enseñó en la primera carta, ¿no? Cuando les decía a ellos que de alguna manera que el conocimiento envanece, pero el amor edifica y que tienen que renunciar el que es maduro en la fe. Decía él, ¿no? Que todo es lícito, mas no todo me conviene. Y el otro principio que aprendimos en la primera carta de que por amor al débil a veces tengo que negarme ciertos derechos, pero no es porque de pronto no sea mi derecho, sino por amor a ¿quién? Al débil, ¿no? Y por amor a esos débiles de los hermanos de Corinto, Pablo se negó a su propio derecho de percibir la ofrenda de parte de ellos. Eso lo explicó en la primera carta. Y aquí vemos como que una idea relacionada a eso, ¿no? Entonces dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, dice, y me guardaré de seros gravoso. He tenido cuidado de no coger nada de ustedes. ¡Qué vergüenza! Yo creo que mientras leían esta carta en Corinto, se les caía la cara a más de uno de lo que estaban pensando que Pablo no percibía porque su mensaje era malo. Verso 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, dice, por la verdad que él conocía, que es el Evangelio, que no se me impidiera está mi gloria en las regiones de Acaya, dice. Y este es un poquito quizás de complicado de entenderlo, pero lo vamos a entender si entendemos lo anterior. Lo anterior le está hablando que Pablo había renunciado, ¿qué cosa? A ese derecho. Pero eso no significaba que él no tenía la verdad de Cristo y que su conciencia lo carcomía y decirle que ibas a cobrar si no has predicado la verdad. No, él tenía la verdad de Cristo. ¿Ya? Él tenía. Y ninguno de los hermanos de Corinto, de la región de Acaya, podía negarle su derecho a él, ni refutarle, decirle, tú no tienes la verdad de Cristo, por lo tanto no te ofrendo. No, simplemente él tenía la verdad de Cristo, pero aunque nadie podía negarle su derecho, él se dio esa, ¿cómo podría ser? Él se dio esa libertad de decir, no voy a percibirlo. Pero la verdad de Cristo está aquí. Verso 11. ¿Por qué? Dice, porque no os amo. Y Pablo dice, no, ¿habrá sido esto porque yo no los amo? No, por lo contrario, Dios lo sabe, dice. Pablo amaba a los hermanos de Corinto, pero le es necesario
le fue necesario hacer eso y ahora decirles eso para que ellos puedan recapacitar. Pablo no está sacando en cara a los hermanos de Corinto, sino que le fue necesario hacer eso y decir eso ahora para que ellos puedan recapacitar. Y él estaba apelando a Dios. Dios sabe cuánto él los ama. No es que él no amaba a la iglesia, porque si no amase a la iglesia hace rato ya hubiese ido a otros lugares. Verso 12. Mas lo que hago, dice, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y es interesante. Mira, dice, mas lo que hago lo haré aún. Y él iba a continuar con esa misma actitud, con esa misma línea, dice, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Dice, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13, porque estos son falsos, ¿qué dice? A ver pues, a ver que ellos hagan eso. ¿Me voy a entender? A ver si estos falsos apóstoles iban a hacer lo mismo que Pablo hizo. No. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, que dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo. Obreros disfrazados, fraudulentos, engañadores, jamás iban a tener esa actitud que tuvo Pablo. Y por eso Pablo dice, yo voy a seguir en esta línea para que justamente puedan ustedes notar quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. ¿Cuál es la motivación de ellos y cuál es mi motivación? Pero Pablo está diciendo, yo les amo y me es necesario decirles esto. Verso 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y les está diciendo, y no se sorprendan de esto, chicos, porque el mismo Satanás también se viste. Y hemos usado varias veces esta frase, ¿no? Quizás cuando aconsejamos decimos, no, ten cuidado, lo que dice hasta Satanás se viste como ángel de luz. Un ejemplo de eso era que estos obreros fraudulentos, apóstoles de Cristo, venían en nombre de Cristo, pero su motivación era desfalcar la iglesia, su motivación era trasquilar, su motivación era financiera o cualquier otra motivación de fama, aceptación, mas su motivación no era transformar la vida de las personas a través de la predicación del evangelio que confronta. Entonces Pablo les dice, así que no es extraño si también sus ministros, ¿qué dice? Se disfrazan como ministros de justicia. Ciertamente, ellos no lo van a decir abiertamente, mira, soy de Lucifer o soy de Satan, ¿no? No van a decir eso. Ciertamente ellos van a llegar usando términos cristianos, usando títulos cristianos. Ciertamente ellos van a usar incluso frases, versículos, van a tener una Biblia, van a abrir la Biblia, van a tener un logo cristiano incluso. O sea, van a hacer referencia a Cristo, al Espíritu Santo y tantas cosas. Cierto, eso va a ser cierto. Cuando alguien quiere estafar con un billete de 100 soles, no le va a dar uno de 10 porque no se parece. Va a usar otro parecido al de 100. Si tú quieres estafar con una moneda de 20 céntimos, no vas a dar, o quieres estafar con una moneda de 5, no vas a dar una de 10 céntimos, vas a dar otra de 5 parecida. Entonces, eso ocurre, por eso te vuelvo a decir, y esa sería la reflexión esta noche. Tengamos cuidado porque nos toca mucho por recorrer. ¿Qué voces oímos? ¿A quiénes seguimos? ¿Qué ejemplos seguimos incluso? Los que ya están sirviendo, aquí hay muchos siervos, la mayoría son siervos. A veces seguimos ejemplos de ciertos siervos que consideramos de Dios, pero no todo lo que dicen ser de Dios son de Dios. Y ten cuidado. Sé prudente también en no levantar el dedo acusador y decir es de Dios, no es de Dios. No seamos tan ligeros para hacer eso, pero sí seamos diligentes en nuestra propia relación, comunión con Dios, decir, Señor, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de ti y lo que no es de ti. ¿Por qué? Porque se disfrazan muy bien, o sea, muy bien. Dice, así que no sea extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, es decir, se disfrazan. Esa palabra disfrazan es de que adrede se ponen ese traje. Es un disfraz, ¿no es cierto?
no es tu ropa normal, sino es algo que adrede te pones para aparentar ser algo que no eres, ¿no es cierto? Eso es un disfraz. Hace unos días mi Jaquitan se pusieron por día el campesino su ropita de la sierra, ¿no? Y aunque ellos son serranos, pero no es que todos los días vistan así, ¿no? Si yo le digo con todo respeto serrano, porque yo soy serrano, ¿no? Para aclarar, porque alguno va a decir, oye, pasado hecho, yo soy serrano. Entonces, lo digo con todo respeto en el sentido de que a ellos les gusta vestir como la sierra, ¿no? Pero por nuestro contexto, el lugar donde vivimos, no todos los días andan así. Pero por día el campesino se pusieron su disfraz. Algo así son estos hombres, que cada vez que van a salir en público, cada vez que van a usar un púlpito, cada vez que van a abrir una Biblia, van a aparentar algo. Pero ¿qué hay de sus hogares? ¿Qué hay de su día a día? ¿Qué hay de sus verdaderas intenciones? ¿Qué hay aquello que está detrás de todo el ministerio que representan? Porque incluso van a ser líderes de un ministerio, probablemente. Estos hombres eran grandes apóstoles porque no eran personas que se levantaban y hablaban, sino eran personas que tenían algo organizado. No es alguien que de pronto en su falta de conocimiento se levanta y dice algo que no está correcto con la Biblia y bueno, se le chispoteó, sino es alguien que maquinando tras una intención, una motivación, dice las cosas que son y muestra las cosas que son. O sea, es un disfraz, no es que alguien que ocasionalmente se puso por poner eso, sino adrede se pone esa máscara y tengamos cuidado. Y en nuestro caminar cristiano vamos a ver mucho, dice, oye, pero ir a la iglesia, oye, pero el consejo que me dio, o eso que, como que en parte sí me sirvió, eso, cierto, dentro de todo lo que dice hay ciertas cosas que van a decir que sí, en su momento quizás te va a ser de bendición, pero cuando escarbas un poquito más allá, esto ya no me cuadra. Y si ya no te cuadra, ve a la Biblia. En la Biblia no hay error. Amén. Pide consejo. Santiago, ¿qué dice? Que te falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y el Señor no te va a decir, no, ya es tarde, ya cerré el kiosco. No te va a decir eso. El Señor te la va a dar, dice, te la va a dar. En esta vida vamos a ser bombardeados por muchos pensamientos, formas de vida, formas de familia, de visión de familia, de hogar, de matrimonio, de todo. Muchos pensamientos, consejos de todo lado van a decir, como unos láseres. De todo. Dice, ¿y a quién le creo? Ve a la Biblia y filtra todo eso conforme a la palabra de Dios. Y ahí viene la importancia de la palabra de Dios, que debe ser nuestro filtro, nuestra autoridad. Finalmente dice, cuyo fin será conforme a sus... No es conforme a la obra de Dios, sino conforme a sus propias obras. Tienen sus propios fines, sus propias motivaciones. Ahora, a veces uno piensa esto debería de escucharlo el hermano tal. Esto debería escucharle ese hermano que viene de cuando en cuando, ya sé ya. Esto debería escucharlo tal persona porque está comenzando las cosas del Señor. Falso, todos podemos ser engañados si es que no estamos perseverando en el Señor. Todos. Hasta el pastor podría ser engañado y choqueado en algún momento si es que no está velando conforme a la Escritura. Amén. Todos podemos caer en eso. Entonces, esto es necesario que lo escuches tú y yo. Y no solo hoy, sino que cada cierto tiempo volvamos a este pasaje y entendamos que no todo lo que brilla es oro como es. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche, porque tu palabra es claro, Señor, es directo con cada uno de nosotros, Señor. Y en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza,